podamos tener esta grabación de forma testimonial. Y bueno, ahora sí, compartimos la pantalla. Bien, si ustedes han estado de alguna manera revisando un poquito lo que es la legislación en materia de propiedad intelectual, o si tenían conocimiento respecto a la legislación anterior, podríamos ver un poquito la estructura que tenía. Y bueno, ustedes saben que tiene tanto el derecho sustantivo como el derecho adjetivo. ¿A qué me estoy refiriendo? Una parte es lo que establece la legislación como lo que tenemos que hacer, y el derecho adjetivo es cómo vamos a tramitar cada uno de esos elementos para poder llegar a su perfecta comprensión de la situación. Entonces, en cuanto a la gestión, siempre la haremos a través del derecho adjetivo, mientras que por el derecho sustantivo es como la carnita, dice Aldo, que tiene la propiedad intelectual. En este caso, específicamente, vamos a hablar de propiedad industrial. Entonces, en cuanto al contenido, pues vamos a revisar rápidamente lo que es la estructura general de la ley, la anterior, y la vamos a comparar con esta. Verán que no tiene mucho, solamente se cambió el orden de algunas cosas. En cuanto a las invenciones, profundizaremos en todo lo que tendría que ver con la invención separada de lo que es la patente, para que tratemos de tener una diferenciación clara, porque no es lo mismo hablar de la invención, hablar de la patente, y particularmente porque la Ley Federal de Derecho de Autor establece por ahí una serie de confusiones que todavía no se han aclarado y que esperemos que en el corto plazo ya queden aclaradas, porque en realidad ya es momento de que esta parte de esa confusión que genera la Ley Federal de Derecho de Autor sí quede dentro de las siguientes reformas, para que a nosotros nos haga las situaciones un poquito más fáciles, y van a ver por qué. Luego veríamos modelos de utilidad, diseños industriales, lo que ha sucedido con ellos. Entra estas figuras de renuncia, rectificación y limitación de derechos a los derechos de invenciones. El certificado complementario como tal, las licencias y transmisión no tienen mucho cambio, la nulidad, la caducidad, pero lo que sí entra como un poquito más profundo en la ley de propiedad industrial. Anteriormente nada más teníamos de los artículos 82 al 88, es decir, 6 artículos que regulaban a los secretos industriales respecto a la ley de propiedad industrial. Sin embargo, luego se vinculaba con el Código Civil o con otros códigos para vía de poder hacer unible la situación de la violación de un derecho a un secreto industrial. En este caso, la reforma sí establece un capítulo para secretos industriales y le da un poquito más de certeza respecto a qué era lo que se trabajaba como un secreto industrial, y ahora ya deja regulado un poquito más la situación de los secretos industriales. Hasta allí pretendería llegar en esta semana. Obviamente, siempre, por favor, interrúmpanme en todo momento, porque esto tiene que ser de 2 vías. Un diálogo, un análisis, una plática, y no solamente un monólogo. Iniciando entonces por la estructura que tiene la ley. Si ustedes observan, los apartados que tenía la ley de propiedad industrial era las disposiciones generales de las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, los secretos industriales, de las marcas, los avisos comerciales y nombres comerciales, la denominación de origen y las indicaciones geográficas. Hay que tener en cuenta que la parte de indicaciones geográficas nunca ha sido una parte fuerte dentro de la legislación de propiedad industrial en México, al menos no lo había sido. Actualmente va a tomar un poquito más de fuerza. Y el esquema de los esquemas de trazados, de circuitos integrados, esta parte comienza a tomar un auge mucho más grande. ¿Por qué? Porque la legislación nueva, se van a dar cuenta en un momento más, que puedes tener la protección de un esquema de circuitos, de un esquema de circuitos integrados, o de un esquema o de un dispositivo que incluya un esquema de trazado de circuitos integrados, y no necesariamente es una figura, sino que entran una serie de figuras para regular
los esquemas de trazados de circuitos. Lo voy a decir hasta allí porque puede estar integrado o puede no estar integrado. También vamos a ver los procedimientos administrativos. Ya saben, nulidad, caducidad, cancelación para el caso que aplique. Y particularmente quisiera empezar con la parte también de transitorios, porque si bien es cierto que desde la publicación de la ley el 1 de julio de este año, del 2020, se tienen 90 días para la situación de hacer valer los transitorios para que quede abrogada la ley anterior. Entonces, hay una serie de ventajas que se vislumbran hacia la aplicación de la nueva ley. Ustedes saben, ninguna ley tiene efectos retroactivos en contra del particular, pero sí a favor. Y la parte de a favor creo que la debemos de tomar. Por ejemplo, los modelos de utilidad pasan de 10 a 15 años, pero le aplica el segundo transitorio en donde no tienen que hacer absolutamente nada, sino que cuando lleguen al vencimiento de los 10 años, allí van a tener que continuar pagando las anualidades de manera convencional al precio que les corresponda para vida de poder continuar con el periodo de protección de los 15 años. Eso es para los modelos de utilidad que ya están concedidos o que todavía están vigentes, no necesitan más que continuar pagando las anualidades. Ahora, pero esto lleva de fondo otra cosa. Si teníamos artículos que regulan las tarifas para el INPI, en donde se establecía que los modelos de utilidad hasta la anualidad número 10 tenían determinado precio, la anualidad, seguramente se va a liberar un nuevo tarifario y esto lo estaremos viendo en los siguientes 30 días seguramente, porque si la ley empieza el día 1 de noviembre y hacia atrás nos estamos rigiendo ahorita por los transitorios, por la ley anterior y los artículos transitorios, entonces no tenemos un artículo tarifa para hacer el pago de los modelos de utilidad que están por vencerse en este tiempo. Por lo tanto, casi estoy seguro de que se va a liberar un nuevo tarifario y ante el cual hay que tener mucho cuidado con los pagos que se vayan a estar realizando en todo, completamente en todo. Si es un signo distintivo, seguramente se establecerá una tarifa distinta a la que tenemos actualmente. Si es, ustedes se dieron cuenta de la serie de reformas que hubo desde el 2010, que casi se estaba haciendo casi 6, 8 meses una nueva reforma a la ley de propiedad industrial anterior. Y otra vez, otra reforma, al grado de que actualmente ustedes, para tramitar una patente, no es tan cara, sale como en 2,500, 2,600 pesos, pero solamente abarcará las primeras 30 hojas, porque a partir de la 31 en delante tendrán que estar pagando por hoja que rebase la redacción de patentes o que contenga la solicitud de la patente. Entonces, eso es lo que rige actualmente. Esto se estandarizó con lo que sucede con el PCT. Cuando llegas a las 30 hojas, pagas una tarifa y de manera posterior pagas por hoja. Entonces, el INPI tomó ese mismo criterio. Veremos si lo va a mantener o bien si va a establecer un pago distinto para la tramitación de cada una de las figuras jurídicas. Por lo tanto, hay que estar muy al pendiente, sobre todo si tienes modelos de utilidad que te venzan en este mes calendario. Recuerden ustedes que tenemos 3 fechas distintas o 4, dependiendo, para el trámite de un derecho de invenciones, que es la fecha de presentación, la fecha de concesión y la fecha de último pago, para poder establecer los siguientes pagos que tienes. En su momento, la fecha de prioridad, porque los cálculos para vida de poder mantener la vigencia de una patente, de un modelo, de un diseño, siempre contarán a partir de la fecha de prioridad. Entonces, por eso decía 3 o 4 fechas distintas. Bueno, esto es para tener en cuenta los transitorios en este momento y a partir del 1 de noviembre, pues ver si se libera un nuevo tarifario que seguramente tendrá que suceder porque no incluye las anualidades del mes del año 11 al 15 para los modelos de utilidad, los certificados para el caso de las patentes y también habrá que ver cómo nos vamos a armonizar con la ley que protege los diseños industriales a nivel internacional. Bien, por otro lado, la ley federal
de protección a la propiedad industrial. Ahora pues vamos a trabajar con las siglas LFPPI y establece las disposiciones generales, no tiene cambio, de las invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazados de circuitos integrados, es decir, reorganizó, metió a la parte de las invenciones a los esquemas, aunque ya estaban dentro de las invenciones, pero estaban en un apartado demasiado separado con respecto a cómo queda ahora, y esto quiere decir, nada más reorganiza cómo quedan. De los secretos industriales, que les decía, sí hay un capítulo un poquito más amplio que como lo teníamos en la Ley de Propiedad Industrial. De las marcas, los avisos comerciales y los nombres comerciales. Esta no tiene tanto cambio, sin embargo, hay algunos bemoles que hay que cuidar, particularmente en procedimiento contencioso. En denominaciones de origen e indicaciones geográficas, seguiría este capítulo. Luego vienen los procedimientos de declaración administrativa. Hay algunos procedimientos que sí sufren cambios. Las infracciones, sanciones administrativas y de los delitos, y finalmente los transitorios. Entonces, esta es la estructura que adopta, en realidad se reorganiza, no tiene una, a nivel capítulos, alguno que haya nacido de forma diferente a los títulos que teníamos anteriormente, se conservan, solo se reorganizan, no tenemos gran estructura. Bien, en cuanto al objeto, es uno de los puntos que hay que tener cuidado. La Ley de Propiedad Industrial, si ustedes observan cómo están aquí estas dos imágenes, se van a dar cuenta que en la ley anterior se establecían las bases para las actividades industriales y comerciales. Había que fomentar la actividad inventiva, la aplicación industrial, las mejoras técnicas, la difusión. Estas eran como actividades para el instituto y esto era lo que procuraba la Ley de Propiedad Industrial. Actualmente pareciera que se hizo menor el trabajo, sin embargo, observen que dice proteger la propiedad industrial mediante regulación. Por lo tanto, estaremos viendo el nacimiento de algunas leyes adicionales o algunos reglamentos adicionales, particularmente con el manejo de secuencias, con el manejo de variedades vegetales, con la forma en que nos vamos a vincular con la COFEPRIS, con la forma en que nos vamos a establecer los certificados para ampliar la protección de algún tipo de patentes. No entran todas las patentes, no entran los modelos de utilidad, se publican los diseños industriales, ya veremos también, y sobre todo para reclamar la prioridad de algunas de las figuras de invenciones, hay que tener cuidado con los cálculos de fechas. Y obviamente esto caerá en un aceleramiento del trámite administrativo de las patentes. Bien, también aquí la parte de fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas, esta parte no tiene cambio impresionante alguno, pero sin embargo, sí establecerá la creatividad para el diseño. Entonces, hay que cuidar este detallito de la creatividad para el diseño porque va a cambiar la forma en que vamos a percibir a los diseños industriales. Si bien es cierto que anteriormente teníamos, si nos vamos a la Ley de Propiedad Industrial, no a la que se reformó de 2010 a la fecha, sino todavía más antes, en donde el diseño industrial solamente cubría 15 años, era una creación de tipo estética nada más. Después del 2018 cambió a ser de 25 años, es decir, se le dio una cantidad importante de años para mantener la vigencia, pero el trámite se realiza ahora de 5 en 5, se tramita los primeros 5 años, se renuevan los siguientes 5 años y así hasta llegar a los 25 años y más de 25 ya son improrrogables. ¿Por qué tomar esta forma en cuanto a los diseños industriales? Esta es la forma en que se protegen los diseños en Japón en periodos de 5 años y luego se renueva, pero la legislación anterior decía que solo hasta los 15 años, en este caso hasta los 25, por lo tanto se le da una fuerza importante al manejo del diseño industrial, particularmente porque en México tenemos mucho trabajo de diseños industriales,
Sin embargo, todavía queda un poquito difícil exigir los derechos que tutela un diseño industrial. Porque si bien es cierto que, por ejemplo, en la industria zapatera, ahí en León, o en las industrias que son de una velocidad de creación bastante fuerte, digamos la industria joyera o los muebles, por ejemplo, uno saca un diseño de un mueble y de aquí a que adquiere la protección es un tiempo bastante largo. Esa es la primera situación por la cual nos encontramos a que este tipo de sectores de mercado hacen que se sientan un tanto no tan motivados para vida de poder proteger sus creaciones, porque tienen muy poco, son muy rápidas sus ventas, la competencia desleal al respecto del manejo de los diseños industriales es más voraz todavía que lo que salen a mercado. Sin embargo, creo que algo que siempre ha adolecido el mexicano es aprender a callarse antes de sacar a mercado. El mexicano prefiere sacar a mercado que tener protección. Todavía estamos viendo a la propiedad intelectual en general como si fuera una carga y no como si fuera una ventaja o una inversión. Entonces, en tanto que no cambiemos esa manera de pensar de estos sectores en donde no hablen de la creación que están haciendo, sino que protejan la creación primero y de manera posterior salir a mercado, hasta entonces vamos a tener cierta ventaja para trabajar con los diseños industriales. ¿Cómo se atacó en esta Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial esa parte de los diseños? Primero, pues bueno, ya los diseños a partir de esta ley se publican y ustedes saben que los efectos que tiene la publicación es poder tener acciones retroactivas hasta la fecha de publicación. Un candado que tenemos en esta legislación es que no se puede hacer publicación anticipada, como en el caso de las patentes. Las patentes siguen conservando esa figura de sí poder hacer protección, más bien publicación anticipada. El modelo de utilidad también se va a publicar, pero no se puede hacer publicación anticipada. Entonces, creo que ya en este momento podemos empezar a establecer en qué momento podemos decirle a nuestros clientes o a las personas que estamos asesorando que pueden comenzar con la comercialización de su producto. En términos generales, podría yo decir que es a partir de que tengan por satisfecho el examen de forma. Sin embargo, tienen sus propios bemoles y de acuerdo a la figura y de acuerdo al producto que vaya a sacar y lo rápido o lo voraz que sea el mercado para poderlo absorber. Sin embargo, esta publicación tanto de diseños industriales como de modelos de utilidad ya nos da la certeza de poder comercializar el producto y al menos reservarnos cierta parte del derecho para que en cuanto tengamos el título poder intentar acciones retroactivas. Ahora, no es solamente la acción y que en un momento dado el instituto declare como procedente la infracción a un derecho que nosotros tengamos tutelado, sino que la recuperación de cierto capital es como la parte más interesante. Esta parte siempre ha sido un problema que hace que los mismos sectores se sientan un tanto defraudados o bien que han invertido muchísimo para tratar de recuperar y sin embargo al final de todo lo que es el viacrucis de los procedimientos o de las declaraciones administrativas termina siendo un tanto complejo el poder recuperar una utilidad respecto a que sí existió la violación, todo lo tienen de manera certera documentado y el INPI declara como procedente la infracción, poder recuperar ese capital es un tanto complejo todavía. Creo que esta parte nos la siguen debiendo para poder acelerar esos procedimientos y poder recuperar la inversión. Bien, de las reglas generales, bueno, sabemos que la ley de propiedad industrial decía todo aquello que afecte al orden público, la moral, las buenas costumbres. Esta parte siempre fue muy discutida para todos los despachos. El hecho de decir buenas costumbres sigue siendo extremadamente subjetivo.
También las promociones en español y la forma de presentar le pone cierto candado, ya hemos visto en algunos cursos, a la redacción, a la simple redacción de patentes, le pone muchos candados, pero cuando hablamos del orden público y la moral, esta parte ya empieza a tomar una connotación completamente distinta y desde aquí empieza a haber una, digamos, un adelanto respecto a estar solamente viendo el orden público. Me parece muy bien la moral y las buenas costumbres, ya empieza a agarrar un poquito de certeza respecto a la ley federal. Dice, el orden público, la moral y las disposiciones contrarias a la ley, aquí ya desaparece la parte de buenas costumbres, lo cual quiere decir que cuando estemos hablando de procedimiento contencioso, la buena costumbre que generalmente se utilizaba como una parte de las acciones que uno tenía en la competencia desleal, decía que las buenas prácticas no se estaban respetando por parte de quien violentaba un derecho de propiedad intelectual, era como un argumento sólido y bastante fuerte, pues ahora ya no es invocable, por lo tanto, o es el orden público, o es la moral, o son las disposiciones contrarias a la ley. Para que este primer cambio, por ahí nótenlo cuando empecemos a ver el procedimiento contencioso. Las promociones en español se podrán seguir presentando, no hay ningún problema. Con las respectivas traducciones, ojo, Canadá y Estados Unidos, a pesar de que sí admiten las traducciones de cualquier tercero que las vaya a presentar, no así la gestión. La gestión la tienen que hacer a través de oficina especializada o certificada por parte de Estados Unidos. Creo que para nadie es desconocido que si ustedes tramitan en California es mucho más caro a que si tramitan por el estado de Washington en el norte, es más barato, o bien en la Florida tiene un precio diferenciado a lo que puede ser en California. California siempre será el estado más caro para tramitar cuestiones de propiedad intelectual, pero hasta ahorita no se nos ha impuesto aquí en México que la traducción venga de un perito o de una certificación por parte de otras oficinas otras oficinas de otros países, de otros estados. Importantísimo, esta nueva ley no establece de qué manera se tienen que entregar los documentos para reclamar la prioridad de aquellos derechos que fueron presentados en otros países. Pero lo que sí deja ver es que anteriormente bastaba con una copia de la oficina en donde se presentó la primera solicitud, una copia, tú hacías la traducción y la presentabas en el instituto y con eso tenías acreditados los derechos de la prioridad, o más bien la prioridad, ya nada más pagabas eh, por el derecho que estás reclamando. En este caso, esta legislación deja ver que se va a tener que obtener la copia certificada de la oficina de origen sin que hasta este momento diga si el reglamento va a incluir o no el hecho de que si viene de una oficina de patentes de otro estado, se pueda presentar sin necesidad de la certificación. Pero la ley, esta ley federal de protección a la propiedad industrial, sí establece que para el reclamo de las prioridades tendrá que venir una copia certificada y eso empezará a retrasar un tanto los trámites para el reclamo de la prioridad o para la presentación de solicitudes, lo cual hace que prendamos por ahí un foco rojo, porque si tú tienes tu fecha de los 12 meses que te concede la ley para presentar y a tiempo dentro de los primeros 12 meses, debes de tener cuidado con esta copia certificada de la prioridad porque quiere decir que en 1 o 2 meses atrás debes de tramitar primero la copia certificada en el país de origen o los países de origen si es que vas a reclamar multiprioridades, luego hacer todas las traducciones para que no vayas a llegar a la fecha límite de la presentación de tu solicitud y no tengas el documento idóneo para reclamar la prioridad y su respectiva traducción si es que la llegas a necesitar. Por lo tanto, tengan mucho cuidado con la parte de la prioridad. Ojo,
esta nueva ley dice, si ustedes presentan la solicitud, me dices que hay un reclamo de prioridad, lo pagas, pero no presentas ni la copia certificada ni su respectiva traducción, se te tendrá por no reconocida la prioridad. Por lo tanto, sí es importante porque este aspecto no solamente se trata de reconocer un derecho que ya tienes establecido en otro territorio, sino que al no reconocerte la prioridad en México, al no haber entregado ese documento, recuerda que la novedad también la vas a afectar, porque se trataría como si fueran solicitudes completamente independientes una de la otra, y al momento de hacerle el estudio de novedad a la solicitud presentada en México, seguramente van a encontrar las mismas características técnicas que fueron reclamadas en el documento de prioridad y que tú no reclamaste a tiempo. Entonces, tengan mucho cuidado con la situación de la prioridad. Este es uno de los temas que va a empezar a hacerse más estricto. Carlos, perdón ahí, además tengo dos preguntas. Adelante. En caso, tú pudieras hacer al inicio del trámite, pues, solicitar de una vez la copia certificada, digo, entiendo que tiene que pasar y que te la aprueben y te otorguen la protección, pero como si, pues decirle al INPI de una vez, oye, voy a hacer esta reclamación, voy a pedir la prioridad, entonces necesito que también me entreguen la copia certificada a la hora que se expida el título. No sé si la nueva ley maneje algo similar o si habría que estar pendientes de lo que salga en el reglamento. Exacto. Y la otra, en este caso que tú dices de que, perdón, de que en caso de que no alcances tú a presentar la prioridad en tiempo, no sé, a lo mejor en el estudio que haga la autoridad, pues vea que es el mismo solicitante. Eso también pudiera, pues, ser un poco a favor en caso de que, como no alcances a pedir tú la prioridad en tiempo y forma, pues a lo mejor de esa manera te podría servir, ¿no? Ok, voy a contestar las dos preguntas en el mismo orden en que se me hicieron. La primera es que efectivamente hay que esperar al reglamento. El reglamento establecerá, el reglamento que actualmente rige, el de la ley de la propiedad industrial, establece que no es necesario que venga la certificación. Con la pura copia nosotros hacíamos la traducción, podías tener la copia, digamos, una semana antes si es que tenías un broker o un despacho en el país de origen, te la envía por mensajería, te llega en 24 horas, porque casi siempre las mandamos hasta el final. En 24 horas la tienes, haces la traducción otras 24, aunque te desveles y alcanzas a meterla sin ningún problema. Esta ley, al menos hasta ahorita, sin que se tenga el reglamento todavía liberado, esta ley establece de que si tú no acompañas el documento de prioridad, se te tendrá por no presentada, por no reclamada la prioridad, aunque la pagues, aunque la pagues. Eso sí, sí lo tiene extremadamente claro la legislación. Ahora, habría que esperar si el reglamento nos da algunas excepciones respecto a que se podrá presentar la solicitud si ya está el pago y está señalado el documento de origen, que exista la solicitud, por ejemplo, en trámite y que aún no alcanzó a llegar. Situaciones así, tendremos que esperar a ver qué dice el reglamento al momento que lo liberen. Pero en este momento, a como está el texto de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, establece que no se te respetará ni las siguientes 24 horas. Entonces, para que sí tengan mucho cuidado respecto a, al menos ahorita, del manejo de las prioridades. Eso es por un lado. Por otro lado, no se visualiza que el instituto te vaya a dar periodos adicionales para presentar la situación del documento de prioridad. Lo mejor que nos puede suceder es que el reglamento sí incluya el venir de una oficina internacional de protección de propiedad intelectual excluya tanto las certificaciones, las apostillas o cualquier legalización extra, alguna otra certificación para que sea legal el documento aquí en México. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es que sí lo contemple el reglamento. Pero de la misma forma, y se me viene a la mente el caso de la divulgación previa.
cuando nosotros generamos divulgación previa en México, y esto ha sido por años, que decimos, la podemos divulgar 12 meses antes y luego presentar la solicitud. Mucho tiempo en la OMPI se estuvo trabajando el hecho de que las divulgaciones previas no se permitieran, y la Comunidad Europea de hecho cerró la posibilidad a que si tú divulgabas cualquier información previa a la presentación de solicitud, la Comunidad Europea no te admitía la divulgación previa como parte como un elemento que salvara el derecho, la novedad que tenía la solicitud. Actualmente han flexibilizado un tanto este criterio, pero de entrada todas las divulgaciones previas se vienen recortando a nivel internacional, es decir, ahorita tenemos 12 meses también con esta nueva ley, pero ya no, la tendencia es a que desaparezca el periodo de divulgación. Entonces, si ahorita ya se nos está haciendo saber que para reclamar la prioridad debemos de acompañar tanto la certificación como la traducción, entonces ahorita lo más sano para todas nuestras asesorías o consultorías es decir, que vamos a tener que reclamar, vamos a tramitar lo que es la copia certificada, en tanto que el reglamento no diga lo contrario. Entonces, es lo más sano, porque si lo asumimos que no va a suceder, bien nos pudiera tener por ahí un dolorcito de cabeza respecto al derecho de prioridad. La otra es que no solamente se puede reclamar una, si bien es cierto que anteriormente en las patentes podíamos reclamar multiprioridades, y eso ya lo veíamos desde el simple llenado de la solicitud. En el caso de los modelos de utilidad, también se pueden reclamar multiprioridades, pero entra con esta legislación que los diseños industriales también se puede reclamar la prioridad o las multiprioridades. Por lo tanto, en tanto que no establezca otra cosa, lo mejor es sí tomar en cuenta el periodo que nos puede llevar la tramitación de una copia certificada. ¿Ah? Bien, otra cosa interesante es que en este caso, ya saben, se entra a la regulación electrónica todo lo que tiene que ver con la materia de presentar solicitudes, hacer promociones, etcétera. Importantísimo. El instituto, mientras estuvo cerrado por causa de esta pandemia, te daba la opción de que tú transformaras el documento que entregaste en físico para aquellos trámites que venías realizando a lo largo de, antes de que se suspendiera por cuestión de la pandemia, podías transformar la solicitud que trabajabas en físico a una electrónica. Pero el instituto decía, como este es algo que tú estás solicitando, que yo no te estoy diciendo que se va a transformar, entonces tú tenías que pagar el artículo 29, que era por reposición de documentos, de documentación faltante, enmiendas voluntarias. Tenías que pagar ese artículo para que quedara transformado tu expediente a un expediente electrónico y que te pudieran hacer notificaciones, siempre y cuando tú hayas presentado el correo electrónico del mandatario o que tuvieras también acreditada la personalidad para el correo a donde quisieras dirigirlo. Esto fue durante el tiempo en que estuvo cerrado el instituto. Hace aproximadamente un mes, para los que tienen los servicios electrónicos por la página de eservicios.com.gov.mx, ustedes ya podían empezar a ver una serie de anuncios que te decía el instituto, que ya podías continuar tu trámite de manera electrónica, pero durante el tiempo que estuvo cerrado el instituto hasta el día 6 de julio, que en realidad del 6 de julio al 13 de julio lo utilizaron para recibir aquellas promociones que estuvieron en tránsito o que tenían término de días naturales, por ejemplo, que te decían, tienes 2 meses para contestar esto y tus prórrogas de 2 meses, el artículo 55 y 55 bis de la Ley de Propiedad Industrial anterior, podías haber presentado el primer día hábil una vez que se reanudaran las actividades del instituto. Esto sucedió de la siguiente forma. Del día 6 de julio al día 13 estuvieron recibiendo, y de hecho el aviso estaba que iban a recibir con fecha 13 de julio. Aunque se recibiera el 6, 7, 8, 9, no importa, el día 13 era tu fecha
de reanudación de actividades, protegiéndose el instituto para la cantidad de trámites que habían quedado que habían vencido su término dentro del periodo de inhabilitación de actividades por parte del INPI. Entonces, en teoría, todas las solicitudes que vencieron durante ese periodo de tiempo que estuvo sin actividad del instituto, tendrían que haberse presentado el día 13 de julio, incluyendo contestaciones de requisitos, contestaciones de marcas, etcétera, so pena de que el día 14 de julio se tenían por abandonadas las solicitudes. Este criterio todavía no se ha puesto de acuerdo el instituto respecto a si así lo van a tomar o van a dar un plazo adicional para esos trámites que quedaron en término. Entonces, hasta ahorita no ha habido pronunciamiento por parte del instituto, o al menos no hemos visto si esas promociones que se presentaron fuera del primer día ya están publicadas como si fueran abandonos. Todavía no lo sabemos, porque las gacetas, pues en teoría tendrían que liberarse hasta el día 1 de agosto o el día 15 de agosto, dependiendo del tipo de gaceta a la que le corresponda. Otra situación que sí tiene esta legislación es que todos los trámites deben de tener tanto el domicilio como el correo electrónico, porque en caso de que no presentes correo electrónico ya será requisito de forma, y la mala noticia es que esta legislación, tanto para forma como para fondo, ya no establece que deba de haber 2 requisitos de forma o 4, hasta 4 de fondo, sino que en un solo requisito tendrás que subsanar cualquier deficiencia que se tenga para poder darle la celeridad que el mismo instituto se está exigiendo respecto a los trámites. Solo en algunas ocasiones el examinador, tanto de forma como de fondo, está obligado a decirte a mandarte un segundo despacho para que le puedas cumplimentar alguna prevención que te haya hecho. La ley no establece esto, habrá que esperar al reglamento, pero por lo que deja ver la ley, se van a terminar estos 2 requisitos de forma y hasta 4 requisitos en fondo, para que también esto hay que tener mucho cuidado respecto a que en un solo requisito o nos conceden o nos niegan. Por lo tanto, la redacción de patentes, la redacción de modelos de utilidad y la redacción de diseños industriales se vuelve un tanto más rígida y obviamente, por tanto, se podría encarecer de acuerdo a las necesidades propias del sector. Es decir, cualquier situación que no contemple la solicitud de patente no la podrá subsanar. Esto continúa, no es ningún tabú para nadie saber que debe de contener todas las características técnicas y todos los efectos técnicos la solicitud de patente desde el principio, para que no vayas a sacrificar lo que viene a ser tu trámite. Lo malo es que ahora el examinador te va a mandar un solo oficio, un despacho de fondo de forma. Habrá que subsanar las deficiencias que tengas y a criterio de los examinadores te podrá decir si te da una segunda oportunidad de subsanar o definitivamente, sencillamente, deniega la patente. Entonces, aguas con este detalle. Las responsabilidades del INPI y los órganos de vinculación, ustedes si observan, ya se habla de órganos vinculados, que sería la COFEPRIS, que van a ser también, por ejemplo, el SAT con las aduanas, también se va a empezar a regular aquí. La Carta Poder Simple tiene toda una regulación, también la acreditación de personas morales va a tener una regulación diferente a como lo tuvo la Ley de la Propiedad Industrial. ¿Se puede hablar de una Carta Poder Simple? Sí. Anteriormente firmaba ante 2 testigos. Si eras persona física, sin problema, solo su carta poder simple. Si eres persona moral, tenía que ser indicando las facultades del instrumento del cual se desprenden las facultades del otorgante. Esta parte cambia, lo vamos a ver más adelante, y van a ver cómo hay 3, 4, 5 maneras diferentes de acreditar la personalidad cuando se tiene persona física, cuando se tiene persona moral o cuando se tiene copropiedad. Entonces, hay que
una cotitularidad, perdón. Y hay que tener mucho cuidado en la forma en que vamos a presentar los escritos de carta poder simple, porque también a nivel internacional hay que, esta misma carta, vamos a tener en algunos despachos, que era una muy buena práctica, el hacer 2 columnas para tener las traducciones y poderle pedir a tu cliente de manera directa que te firme tanto en inglés como en español o en otro idioma y el español. Recuerda que aquí la ley te obliga a que sea español y en cualquier idioma que lo quieras acompañar, más bien para que vayas perfilando hacia tu futuro mercado al que pudieras impactar con tus derechos que está reclamando en México. Bien. De los Carlos, sí. disculpa, ¿cuál es tu posición o tu postura respecto a esta determinación de múltiples oportunidades con base al examinador? O sea, ¿no crees que eso va a generar, a lo mejor de forma posterior, amparos o recursos de revisión más complejos por sentirse que a lo mejor el examinador fue arbitrario contigo y no te dio una segunda oportunidad? Es correcto. De hecho, y en algún momento yo creo que a esto se refería mucho Rafael Raya, si recuerdas en alguna vez que tuvimos alguna plática, que decía, he encontrado como 25 puntos que la hacen inconstitucional. La primera en que desde, por ejemplo, voy a hablar tema de marcas, y esto lo podremos ver más adelante. Generalmente nosotros presentamos una marca, enseguida nos llega, puede ser que un tercero presente información adicional, que no era una oposición, pero bueno, ya le estamos dando el nombre de oposición, para que no se concediera la marca, y el instituto juzgaba si era viable o no viable la información que presentó el tercero, y en caso de no ser viable, sencillamente el instituto lo desecha y continúa el trámite de la marca. Este procedimiento era importante desde el principio porque los argumentos que se presentaran en la defensa por parte del solicitante de la marca podían ser utilizados como su postura respecto al examen de fondo. Y si bien es cierto que se declarara procedente la información que se presentó en la oposición, entonces el examinador de fondo podía determinar si los argumentos presentados en la contestación de la oposición eran suficientes para conceder o para no conceder la marca, entonces era el destino que tenía la solicitud al final. Actualmente, por ahí, póngale por ahí un texto resaltado para que adviertan lo que está sucediendo. Dice, tú puedes contestar la oposición, pero si derivado de la oposición te conceden la marca, estos argumentos no podrán ser utilizados al momento de que se instaure un procedimiento contencioso futuro o una solicitud de declaración de infracción. De manera futura no podrás utilizar esos argumentos, lo cual hace que te quedes en estado de indefensión. Entonces, precisamente esto pues motivaría una serie de amparos y una serie de tramitología todavía adicional a lo que viene a ser ya de por sí complejo el trámite de la marca. Es decir, tenemos la solicitud, los impedimentos legales, las anterioridades que pudieran existir, las potenciales oposiciones y ahora los argumentos que no podrás utilizar en la defensa de tus derechos de manera posterior. Entonces, yo considero que sí va a motivar muchísimos amparos. Deben de ser demasiado cuidadosos al momento de liberar el reglamento para que esta situación que a todas luces atenta contra el derecho del solicitante pudiera ser contraproducente y generar mayor carga para quien resuelva el amparo en este caso. Mi postura también sería que el instituto debe de ser un tanto más flexible, máxime que el derecho mexicano es uno de los derechos más complejos del mundo. No sé tú qué piensas, Aldo, ¿cómo lo ves? Sí, de acuerdo. O sea, parecería que al final van a terminar por optar por siempre dar los segundos recursos debido a que, o sea, las segundas oportunidades, entre comillas, porque si no, pues van a estar expuestos definitivamente a una serie de recursos o amparos que eran de forma, pues ahora sí que tardada esta cuestión. Así es. Bueno, pues esa es una de las cosas que tendremos que discutir cuando veamos procedimiento o declaraciones
solicitudes de declaración administrativa, ya sea de infracción o de cualquier otro procedimiento contencioso. Bien, vamos adelante. En la parte de transitorios, ¿por qué los tengo que dejar en este momento? Pues para que tengan mucho cuidado, sobre todo en invocarlos al momento de que vaya a regir ya la nueva legislación, y porque pues también esto nos va a dar una serie de defensas que tal vez no estamos tomando en cuenta. Primero, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial quedará vigente a los 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que ya ocurrió. Por lo tanto, el cumplimiento de los 90 días se darán al 1 de noviembre, y a partir de ese momento ya no tendremos opción para vía de poder hacer alguna observación o reunirnos, colegiar las situaciones. Ya no podremos hacer más nada más que acatarla como tal, y pues será perfectible, pero ya en el camino, ya de manera, en este momento, no. Y lo mismo que le está sucediendo a la Ley Federal de Derecho de Autor, que ya ha habido un tanto de oposición y que ya declararon inconstitucionales algunos de las modificaciones que hubo. Yo creo que es el buen momento como para poder hacer lo mismo si es que advirtiéramos violaciones de este tipo. Al momento de que quede ya vigente, entonces se abroga la Ley de Propiedad Industrial, pero cuidado, los reglamentos, el reglamento, a pesar de que no se haya liberado el nuevo reglamento, quedará vigente el de la Ley de Propiedad Industrial, y vamos a tener que estar combinando entre la Ley Federal de Protección y la Ley de Propiedad Industrial. Entonces el reglamento se mantendrá vigente hasta la liberación del nuevo reglamento. Ya verán que se vincula con la COFEPRIS, particularmente para aquellos medicamentos que son alopáticos, entiéndase, no solamente primeros, segundos usos, y segundos, no dije segundo uso, son segundos usos, pero también va a aplicar a formulaciones, a biotecnología, a todo lo que tenga que ver con biotecnología, pero de alto nivel, en donde los productos que se estén generando puedan ser producto terminado, puedan ser un uso, que esto ya lo sabíamos también de los medicamentos, pero aguas, porque las patentes que tienen que ver con agricultura también podrán quedar dentro de estas ventajas que le da el vincularse con COFEPRIS. Agricultura, las formulaciones químicas, biotecnología, entrarán dentro de esta vinculación, pero esta vinculación comenzará a partir de los 120 días después de que se publique la ley, es decir, a partir del 1 de diciembre. La vigencia de derechos concedidos conservarán su vigencia convencional y se pueden sujetar a la nueva ley, pero el instituto jamás les dirá que lo pueden hacer, sino que sencillamente es un derecho que podemos tener, porque ya decíamos, la ley sí se puede aplicar en beneficio, y por tanto sí establece la vigencia para los modelos de utilidad, por ejemplo, que se puedan extender siempre y cuando la tramite 6 meses antes. No va ni un día más ni un día posterior. 6 meses antes de que venza el modelo de utilidad hay que tramitar o hay que hacer el pago de las siguientes anualidades. No te encuentras obligado a hacerlas de 5 en 5, ni por los 5 años que falten, al menos hasta este momento, pero también hay que tomar en cuenta que al abrogar a la Ley de Propiedad Industrial, no se quedó establecido que la micro y pequeña empresa, que los centros de investigación, que las universidades y las personas físicas puedan adjudicarse este 50% del cual veníamos gozando para los trámites de manera anterior con la ley anterior. Valga la redundancia, perdón. Y esto hay que vigilarlo perfectamente, que quede dentro del reglamento. De lo contrario, esa carta de descuento que siempre adicionábamos para hacer trámites en favor de estas personas, ya no quedará vigente, y por tanto se cobrará ya al 100%. Hay que tener muy ojo clínico para vida de detectar esta parte al momento que liberen el nuevo reglamento. Para las declaraciones administrativas de nulidad y caducidad, quedará vigente la Ley de Propiedad Industrial, y en el caso de esquemas de trazados de circuitos integrados deberán de sujetarse a la nueva disposición. Es decir,
Una parte queda en la ley anterior y esquemas de trazado de circuitos queda con respecto a la ley nueva. Así es como se está trabajando ahorita con estos transitorios. Bien, los modelos de utilidad continúan su vigencia, sujetos a las nuevas tarifas, por eso les decía que seguramente se va a liberar un nuevo tarifario, que hasta este momento no lo tenemos pensado, ni existe todavía el proyecto, al menos no está liberado como para que se pudiera ver qué va a ser más caro o no. Seguramente amaneceremos el 1 de noviembre con nuevas tarifas o empezarán a aparecer los mensajes dentro del portal del INPI para que estemos al pendiente de él. Patentes, registros ya saben de cualquier tipo, modelos de utilidad o diseños industriales, transmisiones o licencias en trámite continuarán con la ley de propiedad industrial anterior. Marcas, avisos comerciales otorgados deberán de presentar la declaración de uso real y efectivo. Y aquí hay una cosa que, bueno, al texto advierto, no lo he expresado en ningún momento, pero yo advierto que no estamos obligados a presentar de manera conjunta la renovación y la declaración de un uso real y efectivo. Puedo presentar la declaración de uso real y efectivo en cualquier momento y la renovación de manera posterior, pero en ningún momento de la ley dice que se deba hacer de forma conjunta. Dicen que se congeló el video. Me comenta Mario Bolaños. Aldo, ¿ves que esté congelado por allí la situación o espero un poco para refrescar la imagen? Pues yo no lo veo congelado, ¿no? Sí se ve tu cursor. Ok, gracias. Entonces, bueno, una disculpa, se me hace que entonces tuvo que haber sido mi internet porque se congeló, ya no escuché absolutamente nada. Perfecto, Mario. Gracias por avisar. Yo tengo una pregunta. Sí, Rodolfo. El tema de la declaración de uso, ¿esa se debe realizar cada cuánto tiempo? ¿Cada 2 años? Cada 3 años. De hecho, Cada 3 años. Ajá. Entonces, se tendría que estar presentando cada 3 años la declaración de uso y ya una vez que se va a cumplir o que se le va a dar cumplimiento al término de derecho exclusivo de la marca, o sea, los 10 años, entonces ella cuando se aplica el comentario que usted está diciendo, donde se presenta la renovación y además se presenta la declaración de uso de la marca. de hecho, mira, observa el detalle y vas a ver que no está tan así. Si tú tienes que presentar la declaración de uso real y efectivo cada 3 años, entonces el primero sería a los 3, el segundo a los 6, luego a los 9 y la siguiente vez sería a los 12. Por lo tanto, ya quedarías fuera del plazo de los 10 años que se te conceden con la marca. Esto quiere decir que las marcas que están concedidas de manera anterior, digamos que a ti se te concedió una marca en 2019, entonces, tú la empezaste a tramitar en 2019, por lo tanto tiene vigencia hasta el 2029. Para ti, la postura más fácil sería, yo no tengo la obligación de presentar la declaración de uso real y efectivo en virtud de que yo me regulo por la concesión que me dieron en la legislación anterior. Sin embargo, si esa marca queda en un procedimiento de declaración, una solicitud de declaración administrativa de cualquier tipo, tú sí tendrás que demostrar el uso real efectivo. Por lo tanto, a pesar de que se te concedió la marca el año 2019, o que la tramitaste a partir de 2019, lo mejor, lo más sano, y con la finalidad de que no vayas a tener un dolor de cabeza con relación a la declaración de uso real efectivo, lo mejor es que ahorita en 2020 pagues el uso real efectivo porque pareciera que es solamente el pago lo que está interesando en esta situación y no esperarte hasta los años en que vayas a renovar la marca, porque de manera convencional las asesorías que estuvo dando el INPI con el cambio de la ley, cuando se empezó a pedir el uso real y efectivo, decían, tú continúa con el uso de la marca, no hay problema, y cuando la vayas a renovar, tienes que renovarla junto con la declaración de uso real y efectivo. Pero lo que tal vez nunca caímos en cuenta es que
Si yo no estoy en el periodo de renovación, si bien es cierto que no tengo por qué hacer la declaración de uso real y efectivo de la marca, pues lo mejor es que sí lo haga, porque en cualquier procedimiento, el primer requisito que debes de tener validado es que tengas la declaración de uso real y efectivo comprobada ante el instituto. Por lo tanto, hay que tomar la mejor decisión. No estás obligado a presentarla ahorita, pero yo sí te recomendaría que al menos se hiciera esa declaración ya de costumbre cada 3 años, a pesar de que tú tengas la opción de poderlo hacer hasta los 10 años por protección, particularmente si en un momento dado adviertes que pudieras tener algún procedimiento contencioso con la marca. Entonces, lo mejor es sí presentarla desde ahorita sin necesidad de que esperes al vencimiento y presentarla junto con la renovación. Por lo tanto, también, si tú vas a renovar la marca, la puedes renovar, pero si tienes pagada tu declaración de uso real y efectivo y la pagaste el año pasado, pues entonces no estás obligado a presentarla junto con la renovación. Espero que esta exposición de plazos sí quede claro. Nada más, aquí yo tengo una pregunta. En el caso de la declaración de uso real y efectivo, ¿no es necesario presentar pruebas? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ahí sí necesitas mostrar de que efectivamente ya estás usando tu marca, o ya sea del producto o del servicio. En este caso, en México, sí se debe de utilizar alguna prueba, algún documento, fotografías, etcétera. De hecho, la ley no te obliga a presentarlo, ¿eh? Por eso les decía yo que pareciera que lo que importa es solamente el pago. Con que pagues los 900 pesos y fracción que cuesta la declaración de uso real y efectivo, con eso te la hace válido el instituto y no te exige documentos probatorios. En su caso, si tuvieras algún procedimiento contencioso, es cuando debes de aportarlos como tal. Entonces, por eso les digo que no te obliga, pero yo creo que es una buena medida que ya empezamos a tomarlo como una buena práctica. Y bueno, ustedes saben que no te obliga la ley a presentarlo, pero si tú lo presentas y lo dejas depositado dentro de los archivos del instituto, pues tendrás como esas pruebas más a tu favor en caso de que tuvieras algún problema de procedimiento. Yo tengo una duda. Sí, Alejandro. En el mismo sentido de la pregunta de Rodolfo, para la declaración de uso real efectivo, y si bien es cierto, no es una obligación de presentar pruebas, anteriormente había una práctica de presentar justo con declaraciones de uso voluntarias las pruebas que acreditan el uso y que ya constaran en el instituto, como protección y en aras de evitar procedimientos de caducidad temerarios. Cuando cambió cuando se reformó la ley de propiedad industrial, el INPI fue renuente a recibirte pruebas de uso, o sea, te aceptaban solamente la declaración de uso real efectivo, y el INPI ya no quería papeles, ya no quería que lo llenaran de papeles con facturas o con otros documentos para soportar tu declaración de uso real efectivo. Y en sentido, mi pregunta es, ¿va a cambiar algún criterio en este sentido o van a permitir presentar la declaración de uso real efectivo con las pruebas, como en algún momento fue una práctica entre los abogados de propiedad intelectual? Mira, te voy a comentar mi particular punto de vista y yo creo que ahí, a pesar de que en este momento, como bien lo señalas, no lo obliga y el instituto no lo recibe porque efectivamente te dice, ¿para qué me das más documentos? Yo he estado trabajando con algunas marcas que en ambientes virtuales. De hecho, te puedo decir que el 80% de algunos derechos de marca los manejo con ambientes virtuales. Y en ocasiones no solo he presentado pruebas como facturas o publicidad, sino que también he presentado discos compactos o memorias USB para que queden dentro de los archivos del instituto. Y el INPI en alguna ocasión me dice, bueno, ¿y para qué presentas el disco? O sea, tal cual, así ha sido una cuestión que siempre me la han hecho. Y yo les digo, te voy a contestar de la manera más lisa y llana. Principio de legalidad. Tú recibes lo que te estoy dando y lo dejas allí.
Si en un momento tú dañas el disco, porque este es el fondo del asunto, el INPI no quiere tener documentos en donde el disco se le puede dañar, la memoria se le puede perder, cosas de este tipo no las quiere presentar el INPI. Incluso para mí ha sido un medio de defensa muy fuerte. Por ejemplo, en una declaración administrativa de nulidad o caducidad, me decían que yo no había presentado las pruebas conforme a la legalidad que implica el presentar facturas, por ejemplo. Entonces, para mí una costumbre siempre había sido, yo te presento el documento impreso porque es factura electrónica, pero de manera supletoria, la forma correcta de presentarlo es, también te doy el XML y te doy el documento en PDF, y yo acompañaba los discos junto con los electrónicos. Entonces, cuando en alguna ocasión me llegó una contestación de una declaración, me decían que yo no había presentado las pruebas de manera idónea, y mi único medio de defensa fue el decir que el INPI no te haya pasado a ti una copia del disco que yo presenté en electrónico, no es mi responsabilidad. Pero desde el momento en que el INPI me recibió, aquí en mi acuse dice, y un disco compacto con las facturas, y me hizo el listado de facturas allí. Eso fue suficiente para que procediera a mi favor la declaración por parte del instituto. Entonces, recuerden ustedes que todo lo que es protección aquí es mucho mejor a que al rato te haga falta algún medio de defensa y no lo tengas disponible. Entonces, principio de legalidad, y más en esta materia. La autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite, pero tú puedes decirle al INPI, recíbeme este documento, recíbeme este otro, en virtud de que a mí me interesa que quede en ese archivo, para que en cualquier momento yo te lo puedo referir. Y si tú, INPI, lo perdiste, bueno, ya dejo la responsabilidad en tu esfera y no en la mía. Entonces, sí, lávense las manos, cúrense mucho en salud para hacer trámites de este tipo, y particularmente en la declaración de uso real efectivo, yo sí estoy acompañando documentos, aunque el INPI me dice, no los quiero recibir. Lo que hago es en las promociones, yo le pongo el listado de los documentos que estoy entregando, y ahí ya no pueden hacerse para ningún lado, porque la promoción lo dice y porque así lo estoy presentando. Licenciado, y una última pregunta. ¿Presenta los documentos en una oficina regional o en la Ciudad de México? Yo siempre he trabajado con la oficina regional, siempre he sido muy apegado a mi alma mater, digo yo, pero sí, ya cuando tengo algunas situaciones de riesgo, también voy y la presento allá. O sea, en realidad uso un híbrido, e incluso en algún momento he utilizado las secretarías de Economía como parte de las estrategias de protección que yo tengo. Pero sí, en cualquier lado puedo hacerlo. Muchas gracias, licenciado. Al contrario, a la orden. Sí, Carlos. Lic, tengo otra pregunta, Lic. Respecto al tema de las declaraciones de uso que comentaba, por ejemplo, las marcas que se registraron, no sé, 1 año, 2 años antes de que se implementara este nuevo, pues, esta nueva figura, ¿no? Para estar avisando, ¿también tienen esa obligación? ¿A partir de cuándo? ¿O cómo se maneja eso para las marcas que estaban registradas anteriormente? Bien, de hecho no pierdan de vista que del 2010 para acá, la ley de propiedad industrial ha cambiado 5 o 6 veces. En realidad, cambió en el 2010, creo que alrededor del 12 o 18 de agosto del 2018 volvió a cambiar. Luego vuelve a cambiar. Ha tenido una serie de cambios así, casi 30 cada 2 meses. Ha sido una serie de cambios muy, muy, muy fuerte. Esta de la declaración de uso real efectiva fue de agosto de 2018. Para la fecha, no existe la obligación de presentar documentos adicionales. La obligación se da a que debes de presentar el pago, nada más. No existe la obligación, sino que yo como buena práctica sí lo hago, es presentar junto con el pago aquellos documentos que quiero que el instituto mantenga en reserva, para que si en algún momento dado yo lo necesito, sencillamente lo invoco con una copia que el propio instituto me tiene que dar y que obra en su expediente. Y por tanto, para mí sería el evitar
que yo pueda perder un documento de ese tipo cuando a mí me va a favorecer en la defensa de un derecho de propiedad industrial. Entonces, lo mejor es sí presentarlo como buena práctica, aunque no obliga la legislación, incluso la nueva ley federal tampoco obliga en que la presentes. Pareciera que lo que importa realmente es el pago. Eso sí es obligado. Bien, vamos entonces adelante, si es que no hay por ahí alguna otra duda. Preceptos de caducidad y nulidad contenidos en la legislación, en la ley federal, no contenidos en la ley de propiedad industrial, van a ser aplicables solo a patentes, a registros, publicaciones o las autorizaciones de uso. Es decir, pareciera que dice todo, pero no es cierto. Aquí no está incluyendo a los nombres comerciales, que si ustedes recuerdan, esta es una figura que potencialmente todo el tiempo decimos que va a caer en desuso porque realmente es una publicación, pero lo cierto es que hasta la fecha no ha caído en desuso. Por otro lado, sí constituye una anterioridad para el trámite de marcas. También representa una forma de defender un procedimiento contencioso o también puede ser un impedimento legal para obtener un derecho. Entonces, los preceptos de caducidad y nulidad no aplican a los nombres comerciales, no así al resto de solicitudes. Sin embargo, aquí en las publicaciones no queda claro si se refiere también a las de nombre comercial, porque recuerden que el nombre comercial es una publicación como tal. Y la legislación, ya cuando vean estos artículos transitorios, se van a dar cuenta que deja ambiguo si incluye o no a los nombres comerciales. Y las modificaciones internas del INPI van a quedar completadas hasta dentro de un año. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este momento nosotros vamos a estar navegando entre si mando el documento a la subdirección de protección de propiedad intelectual o si lo mando directamente a examen de fondo o cuáles son las áreas de fondo que van a aparecer o cuáles van a desaparecer. La organización interna del INPI va a quedar completamente terminada, pero hasta dentro de un año. Por lo tanto, sugerencia, siempre presenten promociones con Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y que ahí en la recepción ellos se hagan cargo de hacia dónde van a dirigir las cosas. No así en el caso de la redacción de patentes, lo mejor es que sí hagan la especificación de que el campo de la invención que corresponde a tal área de conocimiento para que no tengan retrasos innecesarios también ustedes respecto a su tramitación de patentes. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Sí, en este tema de de responder requerimientos, ¿no es más fácil que me fije quién me lo está enviando el requerimiento y a ese departamento es a quien le tengo que dirigir mi respuesta? Y ya me quito de estar buscando a quién. Yo también pudiera pensar en esa parte, pero si desaparece, por ejemplo, te voy a decir el caso de la subdirección B de marcas que desaparezca y todo quede concentrado en una coordinación, entonces tú diriges los escritos a la subdirección B de marcas y si en el Inter te tocó que desapareció y internamente el instituto dice, pues espérate para saber con quién va a quedar los documentos de esa subdirección, porque en realidad de estar adentro del INPI ya me ha tocado ese tipo de situaciones en donde tenemos los documentos esperando para saber a quién se los tenemos que enviar, porque no se ponen de acuerdo a niveles subdirecciones o a niveles direcciones. Si, por ejemplo, las oficinas regionales no sabían con quién tenían que quedar y hubo un tiempo que estuvieron así como en el limbo, acéfalas completamente. Pasa lo mismo, los escritos que en algún momento tengan dirección a determinada dependencia o determinada instancia dentro del instituto y si esa instancia desapareció, los van a detener un momento hasta que definan en qué parte del organigrama va a quedar. Entonces, lo mejor es que desde un principio, porque el INPI siempre ha sido muy cuadrado respecto a tú lo pediste aquí y hasta que llegue ahí, hasta entonces lo voy a presentar. O por ejemplo, el caso de las solicitudes de información técnica de patentes, del estado de la técnica de una patente. Yo diría que este tipo de solicitudes es información que es pública.
Entonces, ¿por qué en su caso Angélica Silis o bien Leonardo en su momento nos pedían una carta poder para poder acreditar que quien estaba solicitando la información estaba vinculado con el inventor? Esta es una aberración porque en realidad la solicitud del estado de la técnica es información que es pública. Lo único que estoy queriendo es que el INPI me dé una opinión. ¿Por qué tengo que presentar una carta poder para acreditarme yo relacionado con un inventor? Y sin embargo, esto nunca se ha podido quitar. Y el CIT, el Centro de Información Tecnológica, sigue solicitando esa carta poder y todavía más. Si lo pides a nombre de una persona moral, te piden una copia certificada de la persona moral, cosa que te van a entregar por información pública. Entonces, el INPI siempre ha sido cuadrado en cuanto a sus procesos. Evítense un dolor de cabeza. Creo que sería el mejor consejo que se llevan con respecto a presentar sus promociones, háganla directa al instituto y que el instituto se encargue de direccionarlo, por lo menos en el año que de aquí hasta el 1 de julio del año que entra. ¿Hay alguna otra duda por allí? Aldo, ¿cómo estamos ahorita en tiempos? Pues estamos un poquito pasados, unos 22 minutos pasados de tiempo. Sin embargo, bueno, como tuvimos las introducciones, supongo que se justifica. Sin embargo, no sé, ya sea que tú desees pararlo por hoy y continuamos el día jueves o quieres continuar un ratito más. No sé si queda alguna idea incompleta. No, más bien para no meterme en la parte de dimensiones, porque voy a tocar ya los aspectos más técnicos que tienen que ver con característica técnica, efecto técnico, el criterio de novedad, la modificación que tiene, y ahora sí ya nos vamos a centrar en figura por figura. Entonces, no sé cómo vean los demás, yo creo que es importante hacer un corte aquí para meternos al tema de invenciones completamente de lleno y ir avanzando por bloques de figura jurídica, porque yo creo que las que tienen mayor importancia y una cantidad más grande de información es precisamente las invenciones. Entonces, todo lo contrario, para no dejar a medias una idea que puede detonar en muchísimos puntos de vista distintos. ¿Cómo ven? De acuerdo, me parece perfecto. Me encantaría a lo mejor que pudiéramos cerrar con esto y resolver algunas preguntas interesantes, porque sí, creo que esta primera introducción es buenísima en términos generales y seguramente hay muchos mitos que también a lo mejor están interesados en conocer. Igual, con relación a esta nueva ley, podríamos abrir unos 5 o 10 minutos más de micrófonos y pasar ya a cerrar la sesión del día de hoy. Yo tengo una duda, licenciado. No. Soy Carlos nada más para los amigos. Gracias, Carlos. Tengo una duda en relación a el tema de oposiciones en materia de modelos y diseños industriales. Con la ley de epopeya industrial no hay posibilidad, no se publican. Entonces, digamos, puedes presentar la oposición nada más así, presentarla haciendo un pago un 29 y esperar a que el examinador la tome en cuenta, ¿no? Que vea que afecta la novedad o que afecta el examen de fondo, ¿no? Mi pregunta es en sentido de, en la nueva ley, Carlos, en el periodo de oposiciones, de invenciones, ¿se contempla también modelos y diseños industriales? Se contempla solamente la figura del modelo de utilidad, el diseño industrial no, y bueno, la razón es muy sencilla. El trámite tanto de las invenciones propiamente dicho, que a nivel internacional todos sabemos es la patente y el modelo de utilidad, porque estas dos protegen la funcionalidad. El diseño industrial solamente protege la forma. En el caso de la publicación del diseño industrial se va a realizar a los 6 meses, no va a esperar 12 meses convencionales que tienen las patentes o los modelos de utilidad. Pero lo malo es que cuando se presenta la publicación de la patente o modelo de utilidad, solo se tendrán 2 meses para presentar la oposición. Sin embargo, si se presenta la publicación anticipada, es decir, al momento de haber pasado los 3 meses, un día para tener el resultado del examen de forma,
En ese momento yo puedo pedir la publicación anticipada. A partir de ese momento van a correr los 2 meses. No se va a esperar los 18 meses para las patentes o los 12 para los modelos de utilidad. Entonces, la oposición tendrá que ser mucho más vigilada ahora que en la legislación anterior, en donde se nos daban primero 6 meses y eran después de los 18 de la publicación convencional. Es decir, no le aplicaba las publicaciones anticipadas. Ahora sí aplica las publicaciones anticipadas, el periodo es más corto, son 2 meses, y se reserva al instituto el hecho de que sí opere la afección hacia la novedad, o puede ser que afecte a la actividad inventiva, o puede ser que afecte a la aplicación industrial, o puede ser, y aguas con esto, que aplique a la utilidad, que es algo que va a cambiar el criterio de novedad. Perfecto, muchas gracias. A la orden. Buenas, yo tengo un par de dudas. Sí, Juan Pablo. La primera es lo que mencionaste sobre las prioridades que te piden lo que es la certificación y la traducción. ¿Es solo para patentes o también para marcas? Y la segunda pregunta de una vez es, la recomendación que tú hiciste sobre presentar la declaración de uso de marcas, ¿te refieres a aquellas que se otorgaron a partir de la reforma del 2018? A partir de esas, ¿tú recomiendas que ya lo hagamos cada 3 años? Aunque según yo no estaríamos obligados, porque ves que antes era 3 años y ya después hasta que cumplan los 10. Tu recomendación, la entendí bien, sería que aún esas marcas cada 3 años se presentara la declaración. Es correcto. De hecho, voy a contestar primero la segunda y luego me voy a la primera. Sí, con relación a la declaración de uso, lo mejor es que se presente cada 3 años, a pesar de que no esté obligado y que mi concesión haya sido con respecto a la legislación anterior. ¿Por qué? Porque los procedimientos contenciosos se van a regular por la nueva legislación. Y uno de los primeros criterios, una condición sine qua non que deben de tener el procedimiento contencioso, es el hecho de que exista la declaración de uso real y efectivo de la marca, so pena de que no pueda promoverse la acción. Entonces, sí, es exactamente esa situación. Hay que hacer la declaración de uso como una buena práctica, a pesar de que no esté obligado yo en este momento. Con relación a las prioridades va a aplicar a todas las figuras jurídicas, incluyendo a la marca. Y así como la marca tenía solamente 6 meses para la presentación y reclamación de la respectiva prioridad, prevalece la situación en tanto que no se libere el nuevo reglamento, que no se publique. No podemos decir si va a continuar el mismo criterio para las marcas. De entrada, pues lo mejor es que los tomemos como sí, aplica así directamente. Y ya si en el reglamento dijera que no es necesaria la certificación, pues bueno, sería muy, muy favorable para los gestores en este tipo de situaciones, porque sí es un tanto más engorroso. Gracias. A la orden. ¿Alguna otra pregunta? Yo, buenas, otra vez, aquí molestando. Nada. Mi pregunta no va a sonar un poco repetitiva, Lino, más que sí tengo esta duda en este tema. Por ejemplo, una marca que se registró o que se inició el trámite en el 2016, ¿tendría que presentar la declaración de uso en el 2019? Esa sería como una buena práctica, presentarla en 2019, luego me vas a decir, pero es que ya se me pasó el 2019, entonces, ¿cuándo la debo de presentar? Lo mejor es que la presentes de manera inmediata, si tú la presentas en el 2020, ya por buena práctica, te correspondería el 2023, 2026, y a pesar de que tu renovación se va a dar en el 2029, en este caso, se va a empatar la fecha de la tercera declaración de uso real y efectivo con la fecha de renovación. En este caso ya estarías presentando al mismo tiempo ambas, pero puedes hacerla de manera separada, presentar tu declaración de uso real efectivo en enero de 2019, aunque tu renovación se dé
en octubre de 2019, eso ya no importaría. O si quieres presentar las dos juntas, nada más sí hay que tratar de siempre quedar dentro de ese marco de los 3 años para que no vayas a incurrir en una situación que un procedimiento contencioso te deje sin la declaración de uso real y efectivo. Por eso sería la mejor práctica. Yo sí lo recomendaría, aunque bueno, la mejor decisión en este caso y porque no les obliga, la siguen teniendo ustedes. Perfecto, Liz, gracias. A la orden. Bien, pues si no tenemos entonces alguna otra, digo, yo me disculpo, sé que hicimos una introducción bastante larga, pero el tema de invenciones lo vamos a ir avanzando un tanto más detallado y también se van a dar cuenta de que al menos quienes estuvieron en el curso de redacción anterior, que estuvimos trabajando con la redacción de patentes, van a darse cuenta que el criterio de utilidad pública también empieza a tener una fuerza grande y es un criterio adicional a los que tenemos como novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, y ahora ya la parte de la utilización de una patente, y esto afectará mucho a los modelos de utilidad. Entonces, si no hay más nada, pues yo dejaría hasta este punto la sesión del día de hoy, salvo que exista todavía por ahí alguna pregunta, estoy a la orden y pues adelante, ustedes dirán. Yo tengo una duda, pero ya no es tanto, ya no es ni del curso ni de materia. Entiendo que se graban pues las presentaciones. ¿Cuándo nos las harán llegar? Mira, de manera convencional, este tipo de tecnología, al momento que cerramos toda la sesión, empieza a generarse el video, se tarda aproximadamente entre 1 hora, hora y media, y luego la tengo que subir a un drive que vamos a compartir con todos, o a un sitio específico que ya nos harán llegar de parte de la coordinación, y lo tendrás disponible a partir de hoy, y estaremos con este documento de consulta prácticamente 1 año, creo, ¿verdad, Aldo? Sí, realmente el día de mañana, durante el día, no a las 9 de la mañana, sino durante el día, les haremos llegar la liga completa del curso, donde ustedes pueden accesar con sus usuarios, y normalmente tardamos de 24 a 48 horas en subir el material. Se puede antes con mucho gusto, pero ese es más o menos el tiempo que tardamos en hacerlo. Y sí, así es, 1 año. Bien, esperamos entonces con esto haber contestado, Carlos. Y bueno, Muchísimas gracias. al contrario, voy a dejar de grabar en este momento.